Listo, vamos a dar inicio a esta segunda semana, para este segundo módulo, en el cual pues vamos a seguir viendo algunas cuestiones básicas en lo que es estadística de procesos. Vamos a ver, bueno, no sé ustedes, pero a mí el viernes se me fue relativamente rápido. Sí, la verdad es que sí, pasó bastante rápido. Sí, como que está deseando uno que llegue el viernes y llega y para que sea fin de semana ahora, pero llega y en fin, vamos a ver. Nada más denme un toquecito. Ok. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo les fue con el material y el examen de la semana anterior? Básicamente un poco de teoría, ¿verdad? Hoy pues vamos a entrar también un poco de teoría, pero ya más en detalle con algunas cuestiones de índole técnica. Vamos a ver. El primer tema para hoy, bueno, es lo referente a las medidas de tendencia central, ¿verdad? Que son una de las características de la estadística descriptiva. Existen varias tendencias muy inclinadas siempre a lo mismo, dependiendo si los datos están agrupados o no agrupados. Bueno, indiferentemente vamos a tomar series de datos común y corriente y en base a eso pues vamos a ver tres tendencias de medida central, que son, bueno, muchos tal vez de ustedes ya las conocen, han trabajado con ello y demás. Es el promedio, la mediana y la moda. Bueno, las tres me van a indicar eh, de manera personal, por decirlo así, la tendencia central de los datos. ¿Y a qué me refiero con de una manera personal? Pues que en el caso del promedio va a tomar en cuenta todos los datos, en el caso de la mediana va a ser más que todo una medida posicional y la tendencia central de la moda va a ser una referencia a lo que está sucediendo en la mayoría de los casos, ¿verdad? El dato con más frecuencia. ¿Okay? Para lo que es la simbología, la variación de cada una de estas variables, pues va a ser X con una barra arriba para promedio, ME para mediana y MO para moda. Además de, para identificar en algunas fórmulas, vamos a utilizar la N minúscula, que se va a referir al número de datos. Eh, la E griega, que ya se me olvidó cómo se llama, bueno, esta E nos va a indicar sumatoria.
y para definir una variable, que es lo que vamos a determinar en algunas operaciones tanto de esta semana como de la próxima, vamos a referirnos pues con la incógnita, ¿verdad? Que es la x. Ok, bueno, pues nos vamos a referir a estas medidas. Perdón ahí que esté haciendo pausa para una muchacha ahí que me tiene mareado. Okay. Pues vamos a ir analizando, describiendo y también buscando la manera de cómo formular la, la medida central para cada serie de datos dependiendo de lo que vamos a ir viendo. Vamos a poner como ejemplo, ¿verdad? Igualmente puede servir para cualquier serie de datos. Mientras más parecidos sean, pues obviamente los cálculos nos van a dar muy cercanos. Bueno, pues en este caso tenemos estos datos. Perdón ahí que pareciera que están muy juntos, ¿verdad? Pero son 35, 31, 33, ¿verdad? Toda esta serie de 7 datos. Ya con esto, bueno, sabemos que 7 pues es n minúscula, que es el número de datos. Entonces, pues ahí ya tenemos una de las variables en el caso de las fórmulas. ¿Ok? Bueno, vamos a calcular para esta serie de datos tanto la medida, la mediana y la moda. Media y promedio es lo mismo, así que por ahí si digo una de las dos, no se preocupen. Bueno, pues entonces lo que tenemos acá, primeramente para promedio o media, es que va a tomar en cuenta todos los datos y pues todos esos datos se tienen que sumar. No importa la cantidad de datos que sea, el promedio o la fórmula de promedio lo que me va a indicar, como dice acá, ¿verdad? X barra es igual a sumatoria de las variables, sumatoria de X. O sea, tengo que sumar todas las variables que yo tengo. Entonces, de ahí que pues sumamos los 7 datos que tenemos en este caso y luego lo dividimos entre n. ¿N qué es? Bueno, 7, porque tengo 7 datos. Entonces, sumo los 7 datos y esa sumatoria posteriormente la divido entre 7, que es lo que tenemos acá. Acá tenemos desglosada la fórmula, ¿verdad? Aquí lo que está en color como celestito, lo que se refiere es que pues yo voy sumando los datos, n datos que yo tenga, lo sumo y posteriormente lo divido entre ese mismo número de datos, que es n. Entonces aquí tenemos la fórmula. Esta fórmula, como está aquí en color rojo, ustedes la pueden hacer en la calculadora tal y como está ahí. Bueno, si es que tienen calculadora científica, ¿verdad? Igualmente, pues ya sea que activen el modo fracción o que primero hagan la sumatoria, posteriormente el resultado de la sumatoria lo dividen entre 7. Les tiene que dar pues 33,7. Este 33,7 es el resultado para la variable de promedio. Entonces aquí tenemos que promedio es igual a 33,7. Si nosotros vamos a ubicar ese 33,7 en esta serie de datos, pues vamos a ver que ese 33,7 se va a ubicar más o menos ahí en el centro. No en el puro medio, pero sí va a ubicarse en el centro. Y cuando se refiere en el centro, es porque está tomando en cuenta también una variable que vamos a ver la próxima semana, que es la desviación estándar. Entonces no se va a ubicar en el puro centro. ¿Por qué? Porque va a tomar en cuenta todos los datos. Por ejemplo, si yo tuviera el 31 más veces, pues obviamente ese 31 va a hacer que el promedio jale más hacia ese dato, ¿verdad? Porque se encuentra mayor cantidad de veces. O si tuviera, por ejemplo, el 35, más veces, pues entonces este 33 se va a jalar más hacia el 35. ¿Por qué? Repito, porque va a tomar en cuenta los datos, la cantidad de datos que yo tenga y qué tanto se repiten. Por eso es que ven aquí la sumatoria y eso pues es lo que va a afectar dentro de ese mismo promedio. ¿Okay? Por ejemplo, tenemos una tienda donde pues se venden bolsos, todo lo que son mochilas y demás, eso es a lo que se refiere Morrales.
No es que escribieron Morales con doble R, ¿no? Em, y resulta que pues se vendieron cierta cantidad de bolsos en toda la semana, ¿verdad? Entonces se fueron recopilando esa información. Vea que en los lunes se vendió 20, los martes 30, los miércoles subió a 40, luego bajó. En fin, ya al fin de semana pues empezaron a vender bastantes, entre 35 y 40. Bueno, entonces yo quiero saber el promedio. O sea, el promedio va a ser lo que yo vendí, digámoslo así, fantasma, en cada uno de los días. O sea, yo perfectamente lo que hago, en vez de decir que los lunes vendí 20, los martes 30, los miércoles 40 y así, yo lo que hago es que le saco promedio. Entonces, para yo detallarle a mi jefe, al dueño, quien sea, cuánto se vendió en promedio, pues entonces saco promedio, sumo los datos y como son 7 datos, pues lo divido entre 7. Aquí casualmente cayó de que 7 también es N, ¿no? Porque tenemos de lunes a domingo. Entonces, yo perfectamente le puedo decir a mi jefe, en vez de decirle que se vendieron, vuelvo y repito, los lunes 20, los martes 30, y así yo le digo, mire, jefe, se vendieron en promedio esta semana 32,14. Entonces mi jefe, obviamente, él va a entender de que no todos los días se vendió igual, pero yo podría decir que todos los días en promedio se vendieron 32 bolsos. Entonces, eso es una manera también de trabajar y para tomar decisiones a la hora de compras, a la hora de abastecimiento y demás. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Tenemos aquí un par de ejemplos más. Aquí tenemos, por ejemplo, en el número 3, pues tenemos esta serie de datos, en los cuales pues tenemos el 20, 25, 18, un dato máximo de 36. Bueno, si yo sumo todos estos datos y los divido entre el número de datos, que si yo los cuento, van a tener que son 12. Entonces, la sumatoria de ellos, que es 276, lo divido entre n, que es 12, voy a tener un promedio de 23. Entonces esta serie de datos me va a decir que tiene un promedio de 23. Aquí tenemos esta que está en miles, ¿verdad? Supóngase que tenemos 12 empleados y que mensualmente ganan esos siguientes salarios, esta serie de datos. ¿Okay? Nótese que bueno, hay salarios bajillos, como por ejemplo 323, bajillos en el sentido comparándolos con otros, 320, que anda muy parecido, pero también hay salarios muy altos, este de 791. Bueno, pues entonces podríamos decir que si yo sumo todo esto y lo divido entre 12, que es el número de salarios, perdón, vamos a tener que en promedio los empleados ganan 427. ¿Los empleados ganan eso? No, no todos. En promedio sí. Vean que tal vez aquí podría estar este 423, este 456, pero los demás o son muy altos o son muy bajos. Eso es lo que vamos a ver la próxima semana con respecto a la desviación estándar, perdón. Ok. Bueno, hagamos un ejercicio. Bueno, hagamos una manada, háganlo ustedes. Hagamos un ejercicio. Tenemos acá estos 3 cálculos de promedio. Okay. Sáquenme el promedio de la altura de esos niños, el promedio de los precios de esas camisetas y el promedio de los pesos de esos tomates. A ver cómo les va. Del primero sería metro 20. Metro 20. Okay. ¿Seguro? Creo que sí, seguro. Sí, seguro. El segundo sería 20. El segundo sería 20. Déjenme ver. Creo que sí, que es 20. Lo estoy sacando aquí con la mente, que no lo puedo. El tercero son 220.
Es 220, no es 230, no. Ah, no, sí es 220. 225. 220, sí, correcto. 220. 220, ok. Sí, 220. Bueno, entonces ahí ya tenemos una mejor visión y desempeño con lo que es el cálculo del promedio. Vamos con la mediana. A diferencia del promedio, la mediana va a ser una tendencia, pero más de posición, o sea, se va a posicionar. ¿Y dónde se va a posicionar? Esta sí se va a posicionar en el puro centro. Digámoslo así, como decía el Chavo, en el puro centro, el medio de la mitad. Donde se posicione la mediana, van a quedar los datos 50% a un lado y 50% al otro. Esa es una de las particularidades de esta tendencia central. Para ello, primero tenemos que calcular la posición. Esta fórmula de n más 1 entre 2 lo que me va a indicar primeramente es la posición. Posteriormente yo busco la posición y esa posición me va a decir el valor. Bueno, pues en el ejemplo que estamos manejando con esta serie de datos, aquí vamos a calcular la mediana. Para ello, la mediana tiene que, los datos, si los vamos a calcular de manera manual, los datos tienen que estar ordenados de menor a mayor. Entonces, ordenando los datos de menor a mayor con esta fórmula que me va a indicar la posición dice que es n más 1 entre 2, bueno, n es 7, número de datos, más 1, 8, pues 8 entre 2, entonces me dice busca la posición 4. Y cuando usted encuentre la posición 4, ese va a ser el valor de la mediana. Entonces es lo que hacemos acá, ordenamos los datos, vemos cuál dato está en la posición 4 y pues en este caso ya agarró el valor. Entonces el valor acá es 34. Y como podrán ver, a la izquierda del 34 tengo la misma cantidad de datos que a la derecha. Que como les dije va a ser la particularidad de la mediana, 50% a un lado y 50% al otro. ¿Qué pasa? Ahí porque fueron 7 datos, pero la cosa cambia si el n es impar o par. Bueno, en este caso, si es par, como digamos en dado caso tengo estos datos, digamos que ahí estoy quitando el 36, bueno, pues entonces ya no son 7 datos, son 6, entonces la posición de la mediana va a cambiar a 6 más 1 entre 2 y entonces me va a dar 3,5. Si nosotros nos vamos a buscar la posición 3,5 en esta serie de datos, no está, porque solo tengo 3 o tengo 4. Bueno, en este caso el 3,5 me va a indicar que está entre el dato 3 y el dato 4. O sea, lo tengo aquí entre el 33 y el 34. Cuales quieran que sean los datos, entonces yo voy a ocupar hacer una fórmula adicional, que va a ser la sumatoria del primer dato, o sea 3, más la sumatoria del segundo dato, que sería 4, y luego lo divido entre 2. Entonces en este caso vendría a ser 33 más 34 entre 2, entonces me va a decir, mire, entonces la mediana para este caso va a estar en el 33,5, que es el dato que está entre el 33 y el 34. Podrían ser otros datos, ¿verdad? Aquí está muy sencillo, ¿verdad? Determinar que entre 33 y 34 pues tengo 33,5. Pero ¿qué pasaría si tuviera datos diferentes? Pasa lo mismo, simplemente pues sumo uno al otro y luego lo divido entre 2, y ahí pues esa fórmula me va a indicar lo que tengo propiamente a la mitad de ellos. Si van teniendo alguna duda, chicos y chicas, no duden en preguntar. Otro ejemplo de mediana, para que nos quede claro, tenemos el, ay Dios mío, perdón, acabo de comer tantísimo que me siento taller. Ok, tenemos esta serie de datos que son 16, 5, 4. Lo que tenemos acá son datos desordenados. Si nosotros estamos trabajando con un programa como Excel, que es muy útil, muy básico pero muy útil, los datos se ordenan muy sencillo. Si estamos trabajando con otro programa como Minitab o como CSP, pues
todavía mejor, ¿verdad? Porque a veces ni siquiera tenemos que decirle ordenen los datos, pero bueno. Aquí los datos, pues primero tengo que buscar, como dice acá, la posición. Bueno, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 más 1, 9. Bueno, 9 entre 2 va a decirme posición 4,5. Bueno, ordenando los datos, vean lo que pasa acá. Ordenando los datos veo que la posición 4 es 5 y la posición 5 es 16. Entonces yo, para saber lo que está al puro centro del medio de la mitad del 5 y el 16, lo sumo, dato 1 más dato 2, 5 más 16, luego lo divido entre 2 y me dice, ok, la mediana está en el valor 10,5, que es lo que está exactamente acá en la mitad de esos dos datos. Y a la izquierda tengo 50% de datos y a la derecha tengo los otros 50%. Ok, en base a esto que acabamos de ver, bueno, calculenme la mediana de acá, de estos litros de la piscina, estas alturas de los edificios y los precios de estos libros. Los datos ahí ya están ordenados, así que pues no tienen que ordenarlos. Búsquenme en la posición y luego el valor de esa posición. Perdón, es que IPEA hoy está de aniversario. Entonces, hoy están cumpliendo 24 años. Ya, para que más o menos se den una idea, ya pues tenemos 24 años. Bueno, ya yo me considero parte de. Y ahí están mandando fotos, ¿verdad? De la celebración del 24 aniversario. Entonces, de ahí, pues, para que vean, yo aquí no fui a esa fiesta por estar acá con ustedes, ¿verdad? Para que se den una idea del compromiso que también tenemos desde la parte docente. ¿Cómo les fue? ¿Cómo les va? La de la primera será 675. La de la primera 675. ¿Por La qué? segunda me... Ay, perdón. ¿Por qué 675? Bueno, porque tenemos 5 datos. Bueno, entonces hacemos la posición, sería 5 más 1, 6. 6 entre 2, pues nos va a decir que busque la posición número 3. Y la posición número 3 aquí es 675. Okay, ahí está la explicación. Vamos con la segunda. La segunda me salió 22.5. La segunda le salió 22.5. ¿Por qué? Bueno, la hice 6 datos más 1 es 7. Dividido entre 2 me salió 4.5. Entonces después tuve que Pero acomodar. ¿por qué 7 entre 2 le dio 4.5? Sí, porque es lo primero que hay que hacer, ¿no? No. Estoy tratando de que entienda o que me diga dónde estuvo el error. Digamos, Ahí tuvo hay un 6 error. números. Hay 6 números. Agarre, no, a ver. Lo que quiero es que usted me diga, 7 entre 2 es 4,5. Sí. Sí. Ay, muchacha, ¿dónde saca usted eso? 3,5. Exacto. Ay, sí, perdón, 3,5, pero fui yo la que estoy diciendo normal, pero en lo que sale, en mi división que hice, es 22.5 la media. No. Es que por eso es que quiero que vea el error. Para que aprendamos del error, ¿verdad? No para señalárselo. Entonces, en este caso, tenemos que son 6 datos, ¿verdad? Como usted lo dijo. Sí. Entonces, 6 más 1, 7. Ahora que 7 entre 2
3.5. 3,5, ¿verdad? Ok, El- no el- 4,5. Entonces, si es Sí, 3,5, quiere decir que está entre el 20 y el 22. y ¿Correcto? el, ajá. Sí, Entonces, pero hay si que yo sacar el sumo, 25. perdón, 20 más 25, porque es 3. La posición 3 es 20 y la ujú, posición 5 no es 25. O estoy perdida, me está explica por perdida. favor. 21 será la media. 21, está un poquillo perdida. Vamos a ver, voy a devolverme. Ok. Vamos a ver. Cuando yo obtengo un dato como este, tal vez me cierra ahí el micrófono, es que verás que siento ahí como una interferencia y hasta que me chilla el oído. Cuando yo tengo un dato como este, 4,5, chicas y chicos, está aquí bueno para que lo tengan en cuenta, no me está queriendo decir que el dato 4 y el dato 5, bueno, en este caso sí, pero lo que me está queriendo decir que 4,5 está entre el 4 y el 5. Veámoslo aquí en este otro. Vamos a ver. Veámoslo acá. Tal vez este está mucho mejor en base a en base a esto que usted acaba de hacer, compañera. Tengo el dato 3,5. ¿Qué quiere decir el dato 3,5? Que está entre el 3 y el 4. O sea, a la mitad. No me está queriendo decir que tome el dato 3 y el dato 5. No, porque ese 5 no es un número, es un decimal. Me está queriendo decir que está llegando al 4. Entonces está entre el 3 y el 4. ¿Sí? Por eso es que yo a la hora de sumar sumo el 33, que es el dato 3, y el 34, que es el dato 4. ¿Ok? En este caso tal vez usted se confundió y lo aplicó ahí creyendo que estamos hablando del dato 4 y el dato 5, pero no. En este caso es porque está entre el 4 y el 5, pero este 5 no me está representando un dato, es un decimal para indicar entre cuáles posiciones está, no números, entre cuáles posiciones. Entonces, si yo me voy aquí a las posiciones, bueno, igual es la posición 4 y la posición 5. Pero es este 16 y este 5 los que yo tengo que sumar. Normalmente los datos, normalmente no. Los datos van a estar uno a la par del otro. No van a tener el mismo valor. Y es lo que yo necesito determinar el punto medio de ellos dos. ¿Ok? Entonces, si ya yo veo acá, pues el dato 3, sí, es el 20. Pues el dato 4 no es 25, es 22. Porque usted está agarrando el dato 25, sí, tal vez con ese error de que le está haciendo entender de que es el dato 5, pero no, es el 3 y el 4. Entonces ya usted lo suma, lo divide entre 2, ¿y cuánto nos da? ¿Qué se está teniendo ahí? Bueno, digamos que hay alguien ahí que se está peleando con el viento o con alguien, pero bueno, alguien que me diga el dato, bueno, creo que lo dijeron antes, ¿verdad? Que era 21. Que 20 más 22 entre 2, pues nos va a dar 21. Alguien que me ayude con la tercera, el valor de los libros. 38. 38. 38. Tenemos 5 datos, 5 más 1, 6. Y 6 entre 2, pues 3. Y si veo la posición 3 es 38. Entonces esa sería la mediana para ese precio de los libros. Aquí los tenemos. Okay. ¿Alguna pregunta con respecto a mediana o moda? No. Ok. Y la última tendencia central, digamos así, es la más sencilla, únicamente es determinar el número que tiene más veces, más frecuencia, el número que se repite en más ocasiones. En este caso la moda podría ser multimodal, o sea que tenga más de una moda, ¿verdad? Porque así es el comportamiento de los datos, ¿verdad? Entonces simplemente es determinar eso. Y también con los programas como Excel y demás, ahí los determinamos de manera
de manera sencilla. ¿Okay? Vamos a entrar entonces a hablar un poco de lo que son los datos, o cómo se pueden o cómo podríamos ver los datos de diferente manera. En sí vamos a empezar con un dicho que tenía ese señor Edward Deming, uno de los padres de la calidad, que en el próximo módulo vamos a ver, que decía que sin datos las personas únicamente son una más con opinión. O sea, únicamente yo tengo mi opinión, pero mi opinión sin datos, sin información que respalde, simplemente se convierte en eso, no va a tener nada relevante. A eso es a lo que se refería Deming con ese dicho. Bueno, ¿y qué es un dato? Un dato podríamos definirlo como una variable asociada. ¿Asociada a qué? A una población. En este caso podríamos hablar de lotes de producción. Bueno, pues cada uno de los elementos, productos que forman parte de ese lote, podríamos determinar que es un dato. Igualmente un dato puede ser un número, podría ser una palabra, o para muchos que trabajan en informática podría ser un símbolo. También podríamos hablar de datos no agrupados, porque la idea es que también lo vayamos aplicando a lo que son los histogramas. Los datos agrupados simplemente son datos que tienen una discreción, que ya vamos a ver la parte de discreción, tienen una discreción igual entre uno y otro, y los datos agrupados son los que mantienen una referencia entre un límite y otro, entre un límite inferior y un límite superior. Esto porque en el examen vienen unas preguntillas de estos datos. Gráficos, ¿okay? Vamos a ver este tema ahorita, que son algunos gráficos para que ustedes los determinen. No los tienen que hacer, bueno, al menos aquí yo no los voy a poner a hacer, pero sí a identificar primero los gráficos como tal y la referencia en la que ellos me indican. Como estamos en estadística, pues lo que vamos a ver son gráficos estadísticos. En este caso, pues simplemente es una imagen, ¿verdad? Con diferentes símbolos que me van a representar y me van a agrupar los datos. Para eso es importante conocer propiamente lo que son los datos. Vamos a ver tres tipos de gráfico, aunque el último se divide en dos. Básicamente los gráficos circular, el gráfico lineal y el gráfico de columnas, que lo vamos a separar en simple y comparativo. El primero de ellos es el gráfico de pastel o gráfico circular, el gráfico 360, tiene nombres ahí diferentes. Básicamente está representado por un círculo, el cual pues podríamos verlo como una pizza, y pues ahí los pedazos van a ir relacionados a un grupo de datos que me va a representar información. Por ejemplo, aquí tenemos esto que está acá, que son 4 variables. Lo que tenemos acá al lado izquierdo son variables, en este caso son entretenimiento. Entonces, para representar en un gráfico circular vamos a tener 4 variables. ¿Qué quiere decir? Que el gráfico va a estar partido en 4. No las 4 partes van a ser iguales, porque va a depender de la cantidad que yo tenga de esa variable. Entonces, en base a la cantidad que tenga la variable, así de grande va a ser. ¿Okay? En este caso, pues tenemos estas cantidades para cine, radio, televisión y teatro. Entonces, a la hora de confeccionar el gráfico, vamos a tener algo como esto. Como ven, la variable de cine va a tener un 37%, que es lo que me va a representar este 560 dentro de este gráfico, ese porcentaje. Vean la variable de radio abarca apenas un 6%. ¿Por qué? Porque eso es lo que me representa esta cantidad. Esta cantidad de 95 personas me va a representar dentro de este gráfico apenas un 6%. Esto se hace muy sencillo, ¿verdad? Con Excel y demás, pero para que más o menos entiendan cómo está repartido el círculo en base a porcentajes. Y estos porcentajes vienen de las cantidades las cuales tienen cada una de las variables. ¿Estamos claros ahí con eso? Algo muy importante, muy importante. Por ejemplo, digamos que esta cantidad de televisión, este porcentaje de televisión no aparece. Nada más aparece cine, aparece radio, aparece teatro, y televisión no dice que es 43%. Ahora los voy a poner a pensar un poco.
¿Qué pasa si ahí no aparece ese 43%? ¿Cómo sé yo cuál sería el porcentaje si ahí no aparece? ¿Cómo sabo? ¿Cómo sabo yo? Jay, no sé si está bien. Yo sumaría lo de cine, radio y teatro. Ujú. Y bueno, al 100 le restaría lo de cine, radio y teatro junto. Ok, al 100. Perfecto. ¿Pero por qué al 100? Porque es la cantidad que sí tengo fija. Okay, porque es el total de porcentaje que representa todo ese círculo. O sea, ese círculo va a representar un 100%. Tal vez ahí el compañero, pues, no sé si lo sabía, lo supo pensar, como sea, pues excelente. Eso es lo que necesitamos tener nosotros claro, que cuando yo voy a utilizar un gráfico como este, de hecho, hasta en algunas ocasiones le llaman gráfico de 100%. No, ahí no está. El punto acá es que pues todos esos porcentajes tienen que sumar 100. Si alguno no aparece, bueno, como dijo el compañero, bueno, sumo los que tengo y a eso le resto 100 y ahí van a encontrar ese 43%. Precisamente porque ahí el círculo me va a representar el total. Perfecto, gracias. Gráficos lineales. Este gráfico, muchachos y muchachas, ustedes lo van a usar mucho, principalmente si están dentro del departamento de calidad o hacen funciones que tengan que ver con la parte de control estadístico o control de calidad, cualquiera de los dos. ¿Por qué? Porque me va a permitir representar las variables, cómo se comportan a través del tiempo. O sea, conforme el gráfico va avanzando, se va dando el comportamiento en el tiempo, porque el eje X, que es el eje de abajo, es tiempo. Vamos a tener algo como esto para la construcción. ¿Okay? Para estos tipos de gráficos que vamos a ver de ahora en adelante, el lineal, el de barras, luego los gráficos de control y demás, vamos a tener dos ejes, o sea, un eje horizontal, que es el eje X, y un eje vertical, que es el eje Y. Esto lo vemos desde el colegio, ¿verdad? Pero ¿qué me va a representar cada uno de ellos? Bueno, el eje X me va a representar tiempo. En los gráficos lineales siempre me va a representar tiempo. En otros gráficos me va a representar otras cosas, pero aquí, conforme se va avanzando de izquierda a derecha, es como ir avanzando en el tiempo. Y cuando hablamos de tiempo, podríamos hablar de días, de semanas, de meses, de años, o de horas, o de minutos. En el caso de la parte del comportamiento de las muestras normalmente van a veces por minutos o por horas, dependiendo como se tenga establecido el análisis de muestras en la parte de calidad, ¿verdad? Entonces, digamos, muestra 1, muestra 2, muestra 3, tal vez sí lo vemos como un número, pero realmente son a través del tiempo, porque la muestra 1 la tomé a cierta hora, la muestra 2 la tomé después de la muestra 1, por lo tanto es tiempo. La muestra 3 también la tomé después de la muestra 2, entonces y ahí lo que vamos a ir viendo es eso, precisamente el comportamiento del tiempo en respuesta a las muestras. Y en el eje Y lo que tenemos es cantidades, frecuencias, el valor de esa muestra precisamente. Y ahí lo vamos a ir ubicando. ¿Qué vamos a ubicar? Lo que vamos a ubicar son puntos en este plano, ¿no? En relación a los valores de eje X y eje Y. ¿A qué se refiere? Bueno, por ejemplo, vean que tenemos aquí un punto A, y el punto A tiene una referencia. Esa referencia es 1,2. Bueno, aquí es donde vamos a ver y a determinar de que vamos a trabajar con pares ordenados. Cuando nosotros hablamos de pares ordenados, hablamos algo como esto, ¿verdad? 1,2 entre paréntesis. Eso lo que me quiere decir es que el primer número hace referencia a X, o sea, al valor de X. Y el segundo número va a hacer referencia al valor Y. Entonces quiere decir que es X, Y. 1,2, bueno, 1 está en X, como podrán ver acá, el valor de referencia de este punto A en X es 1. Y el valor de referencia de Y, en este caso el punto A, es 2. Entonces la intersección que yo tengo entre 1x y 2y es la ubicación de ese punto A. O sea, no está ahí al azar. O sea,
tiene una referencia en la coordenada X y Y. Siempre va a ser en ese orden. Primero X y luego Y. Vean el punto B. El punto B le pasa lo mismo. Tenemos 4,3, o sea, 4 como referencia de X y 3 como referencia de Y. Y entonces vamos a tener la intersección de esos dos puntos ahí donde está ubicado B. Y lo mismo va a pasar con el C, lo mismo va a pasar con el D, con el E, con el F que no aparece ahí, que está más arriba. Y tenemos este I, este punto que está ahí. ¿Cuál creen ustedes que sería la referencia para ese punto I? Otra vez los voy a poner a pensar. Jay, desde el punto de vista sería como 2,75 y 3,25. Por ahí debe andar, tal vez yo le daría como 2,9 y 3,10 o 3,15, pero le anda por ahí cerca. Ok, pero no está tan mal de la vista, ¿verdad? Ok, eso es lo que tenemos que tener claro para los gráficos lineales. Bueno, igualmente yo puedo combinar las diferentes escalas. Aquí pues nada más les queda esto como referencia para que lo sepan usar si fuera el caso. Si no, pues con un programa se ubica muy sencillo. Vean por ejemplo esto que tenemos acá, que es las ventas de los meses desde enero hasta octubre. Bueno, pues aquí muy claro tenemos meses, que es tiempo, y van a ser los datos para el eje horizontal. Y tenemos las ventas que tenemos asociadas a esos meses, a cada uno de esos meses. Pues en este caso lo que tenemos son los valores, cantidades. Entonces vamos a construir igual un eje X. En este caso lo que tenemos acá son los meses, que es tiempo. Y aquí hacemos una escala, ¿verdad?, que sea igual. Una escala para los valores, ubicar los valores de cada uno de los meses en cuanto a las ventas. Vean que por ejemplo el primer mes tenemos que enero tiene 210. Bueno, entonces vamos a tener en enero X y 210 en Y. Entonces más o menos vamos a tener un punto por acá, que va a ser este de acá. Tenemos enero 210 de ventas, febrero 205, marzo bajó a 200, ya luego abril sube a 240, y luego a la hora de ubicar los puntos trazo una línea secuencial para poder visualizar de mejor manera cómo se va comportando las ventas, en este caso a través de los meses. En el caso de nosotros vamos a ver el comportamiento de las variables, que es probablemente procesos, muestreo, en lo que es el tiempo, ya sean horas, minutos, o como se vayan tomando, que es lo más normal, ¿verdad? Pero para que lo vayamos determinando. ¿Alguna pregunta con estos gráficos de líneas? Ok, vamos con los gráficos de columnas. Como les decía, los gráficos de columnas vamos a tener dos tipos: el gráfico simple y el gráfico de comparativo. Comparativo pues va a involucrar ya sean dos o más columnas, ya lo vamos a ver. Acá para determinarlo y para que vayan entendiendo, lo que tenemos es este ejemplo, ¿verdad?, que es una empresa con estos 4 departamentos. Bueno, entonces los departamentos en este sentido van a ser las variables que yo voy a ubicar en el eje X. Y el número de empleados, que son las variables de frecuencia, de cantidad, pues van a estar ubicados en el eje vertical. Entonces a la hora de ubicarlos vamos a tener algo como esto, donde pues en el eje X tenemos los departamentos: administrativo, ventas, producción y lo que es inventarios y calidad. Bueno, hacemos una escala en el eje vertical, ¿verdad?, que va de 10 en 10 para yo poder ubicar las cantidades de cada uno de estos departamentos. ¿Cómo las ubico? Bueno, con una columna, por eso se llaman gráficos de columna. Entonces hago una columna para cada uno de ellos,
donde por ejemplo administrativo, como tiene una cantidad de empleados de 50, pues esa columna va a tener esa altura, la altura de 50. En el caso de producción, bueno, producción tiene 60, que es la mayor cantidad de empleados que tiene ese departamento, pues ubicamos esa columna en base a la altura, que es 60. Y ahí yo puedo ver de manera simple la cantidad de empleados por departamento con esas columnas. Y ojo que digo de manera simple porque no estoy comparando, nada más estoy viendo ahí a una empresa. ¿Okay? Pero podría ser que entonces utilice este mismo, pero para comparar. Entonces vamos a hacer este ejemplo. Bueno, vamos a ver este ejemplo acá. En el caso de esta empresa dice que tiene estos 4 departamentos: Viking, Orion, Dynamic y Super Steve. Estos son departamentos de una empresa real que existe. Si alguno de ustedes está dentro de esa empresa, ahí lo podrá identificar. ¿Okay? Tenemos que pues esos departamentos sí tienen una cantidad de empleados, pero la cantidad de empleados está dividido en turno A y turno B. Entonces aquí es donde me va a permitir este gráfico comparativo, valga la redundancia, comparar los empleados que tengo en el mismo departamento, pero en diferentes turnos. ¿Okay? Como ven aquí, por ejemplo, Viking tiene 30 en el turno A y 20 en el turno B. Entonces algunos pueden decir, mire, es que el turno A trabaja más que el turno B. Bueno, probablemente es porque tiene más empleados, porque eso tal vez a veces no se pone a ver. Vean el departamento de Orion, tiene 10 empleados en el turno A y tiene 30 en el turno B. Bueno, pues obviamente ahí tal vez los del turno B van a tener un poco más de producción que los del turno A, por obvias razones, que tiene más cantidad de empleados. Bueno, pues igual a la hora de hacer y elaborar el gráfico es muy parecido al gráfico simple, solamente que tenemos que tomar en cuenta 2 detalles. Bueno, aquí igual tenemos los departamentos, que son las variables, en el eje X. Tenemos la cantidad de empleados. Bueno, aquí elaboramos esta escala de 5 en 5, que digamos sería lo más recomendable para este ejemplo. Y vamos a tener una leyenda. Esta leyenda me va a decir que el color azul son las columnas que pertenecen al turno A y las columnas de color rojo son las que van a pertenecer al turno B. Esto para obviamente yo saberlo y a la hora de observar la comparación. Entonces vamos a ver algo como esto, ¿verdad? Esto nada más es para hacer referencia a que las barras tienen que estar separaditas, ¿verdad?, a la misma distancia, y vamos a tener algo como esto. Ven, aquí tenemos el primero, Viking, donde el azul, que es el turno B, tiene 30, el rojo, que es el turno, perdón, el azul, que es el turno A, aquí lo tenemos la leyenda, el rojo, que es el turno B, tiene 20. Entonces aquí yo puedo ver la comparación, ¿verdad? Entre el mismo departamento, pero con diferente turno, yo puedo ver esa comparación. Vean aquí lo que les decía en Orion. Tengo 10 para el A y 30 para el B. Aquí está muy bien visualizada la comparación, ¿verdad? Del mismo departamento, porque alguien puede decir, mire, es que el departamento de Orion tiene 40 empleados. Sí, tiene 40 empleados, pero divididos 10 en el A y 30 en el B. Y ahí la comparación se nota que es bastante pronunciada. No está parejita, digámoslo así. Entonces ahí estos gráficos me sirven precisamente para eso, para poder determinar la comparación que yo puedo tener en una misma variable, pero dividida en diferentes aspectos. ¿Okay? ¿Qué tal, chicos y chicas? ¿Sí están ahí? ¿Qué? ¿Se durmieron? No hay partido hoy, ¿verdad? Ni nada. Ese es el problema que tengo con el grupo de los miércoles. Siempre hay partido los miércoles y están aquí, están también viendo el partido. Y yo no sé ni cuál, porque no sé qué partido hubo el miércoles, pero yo no sé, un día de esos creo que hubo algo del Barcelona o el Real Madrid, no sé, pero creo que fue en la tarde. El asunto es que ya no soy tan futbolero como antes. Claro, ya uno siendo liguista ya uno más o menos va perdiendo el interés, ¿verdad? Con el fútbol. Ya con los años es. Yo no sé si con los años, porque ahora con este Guimaraes, perdón que les meta ahí el tema, ahora con este Guimaraes y Brian Ruiz, uno se ilusiona y todo, y luego pues yo creo que con la liga no vale la pena ilusionarse.
En fin, ya cada quien, ¿verdad? Hay algunos que no aprendemos, ¿verdad? Con los años. Pero en fin, volviendo al tema, ¿qué tal? ¿Cómo lo vieron? ¿Alguna Está muy pregunta? bien, está muy bien. Como les dije, en el examen de esta semana, que ya está habilitado, bueno, creo que está habilitado, si no ahorita igual vuelvo a revisar, este, las preguntas que vienen son más de índole muy teórico, ¿verdad? Igual vienen algunas ahí como de analizar, pero básicamente lo mismo que les acabo de explicar y les acabo de preguntar ahorita, ¿verdad? Cosillas ahí nada más que identifiquen, ¿verdad? Dentro del gráfico, porque gráficos creo que todos ustedes ven todos los días, de alguna u otra manera. Antes, bueno, me acuerdo cuando estudiaba en la U, de que todavía circulaban los periódicos de manera impresa. Era muy normal ver en los periódicos diferentes tipos de gráfico para muchas cosas, ¿verdad? Para las ventas, para lo que era el gobierno, para el clima, para un montón de cuestiones. Siempre aparecían ahí gráficos para todo. Para cuando subía la gasolina, etcétera. Hoy en día pues no es tan normal, pero igualmente en la parte empresarial, muchas empresas, tal vez sí, ahí no vale la pena hablar de manera general, pero sí es bueno que lo sepan porque uno nunca sabe si el día de mañana va a estar en otro lugar. En muchas empresas suelen compartir información y mucha de la información la comparten por medio de gráficos, ¿verdad? Y a veces tal vez mucha gente lo entiende, a veces mucha gente tal vez no le toma importancia, pero sí es bueno que sepamos que los gráficos es una manera muy interesante de trabajar, porque me permite analizar los datos, poder condensar ese análisis y a final de cuentas muchas de las cosas que también vamos a hacer, por ejemplo en inventarios, en producción, obviamente en control de calidad, vamos a utilizar los gráficos. ¿Okay? Entonces ahí ya para que se vayan como acostumbrando. También que se ve más bonito a la hora de presentar uno algunos datos así en gráficos, que solo decirlos. Sí, sí, también los eh, sabiéndolos presentar, ¿verdad? Porque hay gente que ¿cómo le digo? Ahí luego vamos a ver en algunos casos, a veces los gráficos hay que maquillarlos no hacerles pasar datos falsos, no, maquillarlos en el sentido, como dice el compañero, para que sean más bonitos, para que sea más entendible, resaltar algunos aspectos que me interesa, ¿verdad? Según el análisis, etcétera. Entonces, también a veces yo he tenido compañeros que se complican haciendo un gráfico o creen que el Excel simplemente se los va a hacer por arte de magia. A veces también hay que tener claro qué es lo que yo voy a seleccionar o qué es lo que necesito hacer para que Excel me entienda el gráfico que yo voy a plasmar. No sé, por ejemplo, les pregunto, ¿alguno de ustedes sabe qué es un gráfico de Pareto? No, eso es el 80-20. El del 80-20, correcto. Bueno, resulta que si usted hace ese gráfico de Pareto, en Minitab se lo hace, perdón la expresión, ¿verdad? Yo no soy muy mal hablado, pero a veces, perdón la expresión, pero se lo hace cagado la risa. Pero si usted lo hace en Excel hay que hacer un par de cositas porque es un gráfico combinado, o sea, combina columnas con líneas. O sea, lo que nosotros acabamos de ver de gráficos de líneas y gráfico de columnas, el gráfico de Pareto lo combina. Entonces hay que saber cómo combinarlo. Y hay gente que se hace una de enredos porque no sigue, digamos, no sigue los pasos. Eso es algo muy importante también, saber seguir los pasos, porque si yo me brinco uno, puede ser que no me quede bien. Lo mismo que un proceso, ¿verdad? Un producto usted no le puede saltar un proceso, porque si no, no va a quedar igual. Básicamente la comparación anda por ahí. Entonces, ahí igual, no se preocupen con lo de Pareto, lo de Pareto ahí lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? También en el siguiente módulo. No tan profundo, pero sí por lo menos para que lo conozcan y sepan la aplicación que tiene. Pareto, y vamos a ver, Pareto, 5S y el de causa y efecto. Pero el de causa y efecto no es un gráfico, es más bien un diagrama. ¿Okay? Creo que alguien habló de ese gráfico, ¿verdad? Cuando habíamos asignado las herramientas, pero igualmente ahí les voy a dar referencia de qué es y cómo se hace. Igualmente, ¿saben qué? Voy a aprovechar un toquecito, todavía medio temprano, para recomendarles
que busquen, yo sé que en internet, en YouTube hay varios tutoriales dependiendo del sistema operativo que tengan, porque obviamente eso va a depender de, tenemos este programa que es de la licencia Office. Igual si tienen licencia Office, pues ahí se lo va a incluir. Están viendo la pantalla que estoy abriendo acá, una plantilla. Sí. Este programa se llama Visio, así, como les decía, es parte de Microsoft, o sea, lo que es Word, Excel, PowerPoint. Pues a veces depende de la licencia que compren, viene incluido. Si no, como les decía, en YouTube hay algunos tutoriales de cómo descargarlo de manera gratis, para que lo tengan y lo puedan instalar ahí. Este programa me va a permitir, hablando de eso, ¿verdad? Porque yo puedo, vamos a ver dónde está, eso está en la categoría de empresas, yo creo. Sí, aquí. Este que les decía ahorita, el diagrama causa y efecto que vamos a ver. Entonces, por ejemplo, yo les voy a explicar cómo hacerlo, pero si ustedes tienen este programilla, perfectamente lo pueden hacer acá. Entonces, nada más abren la plantilla de causa y efecto y ahí lo podemos hacer, o lo podrán hacer ustedes si fuera el caso, ¿verdad? Añadiendo ahí lo que son categorías y las espinas. Me estoy adelantando un poco, pero es una de las herramientas que vamos a ver ahí de calidad. Igualmente este programa me permite hacer otras cosas como diagramas de flujo, la parte de planificación, ¿verdad? También varias cosillas ahí que son interesantes. Lo que sí les recomiendo es que a la hora de buscar, que sea uno compatible con, porque digamos a veces ahí aparece uno que es 2019, otro que es 2020 y algo, también está el 2016. Yo creo que el que tengo instalado, si más no me equivoco, es el 2016, yo creo, y me permite hacer prácticamente todo lo que necesito hacer en la parte de diagramación. Igualmente está el de Minitab, que ese pues ahí también en internet hay cómo descargarlo con un crack. No descarguen la versión de prueba, porque primero que todo la versión de prueba les va a dar 30 días, y segundo, a la hora de que quieran instalarlo pirateado, después no los va a dejar. Entonces no instalen la de prueba, busquen cómo instalar, si fuera el caso, la versión pirata, que ahí hay varias que circulan. Ahorita creo que anda por la versión 19, la última. Yo tengo la 17 y también me funciona súper bien. Eso pues va a depender de. En el caso de Minitab, ellos están constantemente sacando diferentes versiones. No quiere decir que una versión a otra sea súper diferente, simplemente les hacen actualizaciones. Si es que han usado o lo han visto, pero la próxima semana lo vamos a ver un toquecito. En la cuarta semana también les voy a explicar algunas cosillas con Minitab para lo que es probabilidades. Pues también por aquello de que lo quisieran usar y lo tuvieran. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, chicos y chicas? ¿Alguna consulta? Alguien me escribió, pero no sé si fue de este grupo o de mañana, porque es que tengo hoy y mañana, en la mañana, entonces los dos van así como paralelos, y a veces me escriben y no sé si es de hoy o de mañana, pero no sé si alguien me escribió o no. Por los nombres que veo aquí, yo creo que no. José Cristian, no. María Celeste, no. Naima Graciela. Siday Viviana. Yolanda Sofía. ¿Qué son esos nombres? Kimberly Andrea. No me estoy burlando, ¿verdad? A veces me llama la atención, ¿verdad? La combinación de los nombres. Bueno. Profe, disculpe, es que yo tengo una duda. Usted me escribió, ¿verdad que sí? No. Sí, pero ya está resuelto lo que yo le había puesto, entonces todo bien en eso. Es sobre el examen, profe, que digamos a mí no me sale habilitado, el de la semana pasada. No me puedo meter a hacerlo, entonces no sé si soy yo o es que a nadie le funciona. ¿Cuándo se metió para hacerlo? Perdón. ¿Hoy? ¿Hoy? ¿A qué hora? Como a las 4, por ahí.
Pues no debería haber presentado ningún problema porque el examen estaba para cerrar ahorita a las 6 de la tarde. Pregunta, nada más para quedar claro. Igual, se lo puedo habilitar una hora más, de aquí a las 8. Pero pregunta, ¿usted modificó la zona horaria que yo había mandado en el chat del grupo? O sea, modificar la zona horaria de su perfil. No, sinceramente no. Entonces seguramente es por eso. Pues, primero, haga el examen, ahorita se lo habilito para de aquí a las 8. ¿Okay? Y segundo, ¿verdad? Para colaborarle en ese sentido, como decía Medford, para usted y para todos los demás también, ¿verdad? Que puede ser que tal vez alguno no lo haya hecho, pero no le afectó en nada, ¿verdad? Porque lo hizo anticipado. Pero igual, para todos y todas, chicos y chicas, y para los que vayan a ver la clase grabada, modifiquen la zona horaria, le dan guardar cambio, ¿verdad? Obviamente, para que la zona horaria de ustedes aparezca en Costa Rica. Porque si yo cierro un trabajo, un examen, una actividad a cierta hora y ustedes tienen otra zona horaria, pues obviamente no va a ser la misma. Entonces ahí va a tener esa desfaz. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Listo. ¿Ok? ¿Alguno otro? ¿Alguna otra? Bueno, pues entonces igual ya el examen de esta semana también ya está habilitado de aquí al próximo viernes, así que pues igual ya tienen bastante con que entretenerse por un rato más, ya sea ahorita o en el transcurso de la semana. Entonces pues quedaríamos hasta acá, muchachos y muchachas. Igualmente yo me quedo un rato más por aquí si tienen alguna otra duda. De lo contrario, pues nos estaríamos viendo la próxima semana si no hay ningún problema. Muchísimas gracias, buenas noches. Todavía con gusto. Profe, una pregunta. Sí, adelante. ¿Es Minitap y el otro programa cómo se llama? Vicio. VISIO. Gracias. El que tal vez, el de Minitab sí es pesadillo, ¿verdad? Por aquello. Igual, ambos, porque pueden haber, ahora que usted lo menciona, ¿verdad? Ambos son solamente para computadora. O sea, que profe, porque hay gente que me llama o me escribe que no lo puedo instalar, y quieren instalarlo en una tablet o en un teléfono. No, en una tablet o en un teléfono no van a poder. Hay otras aplicaciones que tienen las mismas funciones, eso sí, pero yo no las uso, no sé cómo se llaman, pero sé que tienen la misma funcionalidad. Eso pues ya va a depender de la aplicación y si tienen que pagar y todos esos requisitos, pero eso ya es aparte. Yo, sí, lo que les acabo de hablar, lo que preguntó la compañera, ambas son para computadoras, ¿verdad? Normales. ¿Ok? Gracias. Okay, con gusto. Feliz fin de semana, muchachos y muchachas.